arrancamos con la clase. ¿Tienen alguna consulta de la guía que vimos la última clase? Vimos algunos ejercicios, pero quedaban un montón más. Por favor, hagan silencio. ¿No? ¿Trataron de hacer algo más de la guía aparte de lo que vimos en clase? No lo dejen hasta el día anterior al parcial porque después va a ser tarde. Profe, el 7 y el 8 del punto C y D de las dos últimas. No sé cómo justificarlo. ¿De cuál? 7 y 8 que son similares. Las dos sí. últimas. Sí, una es de la función de primer grado, el polinomio de primer grado, y el otro del segundo grado. ¿Querés hacer uno de esos? Hacer 7. Sí. Yo voy a buscar agua. Hay que ver todas las posibilidades, son pocas ahí en eso. Bueno, el 7 dice, si la fórmula de la función es de la forma m por x más b, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre reciben los parámetros m y b? ¿Qué tipo de función es esta? Función lineal, ¿no? ¿Qué nombre recibe el nombre del parámetro m? Pendiente. ¿Y el parámetro b? Ordenada al origen. Bien. Graficar utilizando un deslizador de GeoGebra para distintos valores de m y b. Bueno, ahí tendrían que usar el GeoGebra, poner los parámetros m y b, ¿sí? Y el GeoGebra les va a tirar, por ejemplo, no sé, m entre, creo que generalmente tira entre menos 5 y 5, 10, menos 10 y 10, una cosa así. Para B lo mismo, entonces al cambiar, dejar fijo B y empezar a cambiar la pendiente, lo que hace la recta es se queda en un mismo punto, pero va cambiando la pendiente, la inclinación. Y si dejan fija la pendiente y van cambiando la ordenada al origen, lo que hace la inclinación es dejar la pendiente fija y sube y baja la ordenada al origen. ¿Sí? Más que nada para que vean en el GeoGebra cómo cambian según los cambios de los parámetros. Después dice, C, determinar si existen los valores de X pertenecientes a R tal que f de X valga 0. ¿Siempre existen? ¿Cuántos son? ¿Qué tengo que hacer para buscar los valores en donde la función se me haga 0? Igualarla a 0. O sea, mx más b igual 0. ¿Sí? Piensen que m y b son constantes, son valores. Así que, ¿cómo espejo X para encontrar los valores que cumplen? Restamos B y dividimos por M. ¿Sí? O sea que nos queda menos B sobre M. ¿Sí? ¿Siempre va a existir esto? ¿En qué casos no va a existir una raíz? No va a existir raíces. Cuando la pendiente sea 0. ¿Sí? Y si la pendiente es 0, tenemos la función constante, ¿sí? O sea, las rectas paralelas al eje X. ¿Sí? O sea, siempre y cuando la recta no sea una recta horizontal, o sea, una constante, entonces vamos a tener raíz. ¿Y la raíz esa va a ser única? ¿Puedo tener dos raíces? Va a ser única, ¿sí? Si existe, o sea, si no estamos en el caso de recta horizontal, va a ser solamente una. Es porque es grado 1, ¿no? Es porque es grado 1. Exactamente. Me ponen que el último inciso no lo vi. Determinar si existen los valores de X pertenecientes a los reales tal que la función sea positiva. Justificar con un procedimiento general. Bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Tendría que agarrar la función y decir que quiero que sea mayor que 0. ¿Sí? Y entonces acá nos queda que m por x es mayor a menos b. ¿Y ahora? ¿Paso dividiendo la m así, sin aclarar nada? ¿No hay problema? Como dice acá, que pasé la m y chau. O sea, esto lo aclaramos, dijimos que m tiene que ser distinto de 0, ¿no?
Bueno, ahí también tenés que ver, me tiene que ser. Acá tiene que ver con que M sea 0. No, tiene que ver con que M Ah, sea es verdad, negativo. Exactamente, si M es positiva pasa algo y si M es negativa pasa otra cosa. Sí, porque ¿O no? si es negativa, invierte la desigualdad. ¿Sí? Vamos a dejar el caso M igual 0 para después, pero si M es mayor que 0, entonces ¿qué nos queda? O sea, es positivo, me queda que X tiene que ser mayor a menos B sobre M. ¿Sí? Sí. O sea que la función va a ser positiva después de la raíz, ¿sí? Para los X mayores que la raíz, porque la raíz dijimos que era esta. ¿Sí? O sea que X, f de X sería mayor que 0 en menos B sobre M más infinito. Si M es negativo, ¿qué me pasa? X va a ser menor a menos que 0. Me da vuelta la desigualdad, o sea que X va a ser menor a menos B sobre M. O sea que la función va a ser positiva en menos infinito menos B sobre M. O sea, antes de la raíz. Tengo una duda, ¿por qué si M es menor a 0 no puede ser que es menos M? Como es un negativo. O sea, yo estoy diciendo que en el caso de que M sea menor que 0 es que sería negativo. Si yo hablo de menos M, estaría hablando del opuesto de M, o sea, que sería positivo. ¿Sí? O sea, lo pienso como un número negativo, pero no le pongo el menos adelante porque si no ya estaría diciendo que es positivo. ¿Sí? Y si M vale 0, No puedes hacer error matemático. ¿qué tendría que decir? Empezar a ver cuánto vale B. Porque estaríamos en el caso que sea una recta horizontal y habría que ver si esa recta horizontal está por encima del eje X, o sea, si la función va a ser positiva, o si es negativa. Si M es igual a 0 y B es mayor que 0, entonces la función sería positiva en su dominio. O sea, en R, porque estamos hablando de la recta que sabemos que tiene dominio R. Y si M es igual a 0 y B es menor que 0, o sea, tengo una función constante, pero por debajo del eje, o sea que la función es negativa. Entonces, f de x no es positivo. O sea, el conjunto de positividad de la función sería vacío. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? El otro es parecido, pero con ¿qué tipo de función? Cuadrática. ¿Sí? El punto H y K dice pertenece a la gráfica de la función. ¿Recibe algún nombre? ¿Quién es H y K ahí en esa fórmula? Ahí es X menos Y de vértice. No, X y Y de vértice. Exactamente, o sea, las coordenadas del vértice. O sea, pertenece a la función y es el vértice. Determinar los valores en donde la función se haga 0, bueno, tiene que hacer un procedimiento parecido a este, nada más que, ojo que tienen un cuadrado, ¿qué les va a quedar cuando quieran pasar ese cuadrado? El módulo, ¿sí? Con lo cual van a tener dos formulitas de raíces. ¿Y cuántas van a ser? ¿Cuáles son las posibilidades de cantidad de raíces? Hasta 2. Hasta 2, o sea, 2 o 1 o ninguna, ¿no? Bien. Y determinar los valores donde la función es mayor que 0, habría que hacer una cosa parecida a esta, porque fíjense que tienen una constante ahí multiplicando la A, que cuando la quieran pasar para el otro lado hay que ver si es positiva o negativa, para ver si me da vuelta la desigualdad o no. ¿Sí? De hecho, en una función cuadrática, lo que puede pasar es que esté toda por encima del eje X, o sea, siempre positiva, puede pasar que sea siempre negativa, ¿sí? O puede pasar que haga una cosa así o una cosa así, un pedazo y un pedazo. En este caso será positiva antes de la primera raíz y después de la segunda, y en este caso entre las dos raíces sería positiva. O que tenga raíz 2. Sí, o que sea el caso justo ahí, que tenga una raíz doble acá y que sea siempre positiva, excepto en este valor que justo vale 0. O para abajo, lo mismo, nunca sería positivo.
¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Me parece que la duda estaba más que nada acá en cómo escribirlo, ¿no? Cómo expresarlo. Hay varios ejercicios en la práctica, no en esta en particular, sino en general, en todas las prácticas de todo el año, que les preguntan así como analizar los casos. Bueno, tienen que pensar qué pasa si M es positivo, si M es negativo, si M es cero, como que tienen que ir viendo caso por caso. Es igual como la 9, dice terminar curso. Da la función, determinar dominio, conjunto de cero. Yo ahí me guié de- Sí, pero ahí lo podés separar en dos casos, ¿o no? Sí, me guié de la teoría. O sea, de El dominio es muy fácil, ¿cuál es el Sí. dominio? Todos los reales, de cualquier función cuadrática. El conjunto de ceros, donde esa función se hace cero, igual a cero. De hecho, está en forma polinómica, así que es con la fórmula resolvente. Y el conjunto de positividad y negatividad dependerá, como les digo, de la forma que tenga la función. Si A es positivo, pueden tener estos dos casos, estos tres casos en realidad. Y si es negativo, pueden tener este o este. Sí, analizan cada caso y ponen el conjunto de positividad y negatividad cuál sería. ¿Alguna otra duda? Algunos me preguntaron lo de composición, pero con lo que les dije, ¿Cómo? que dos me preguntaron sobre lo de composición, pero con lo que les dije, rompieron. Ah, de composición de funciones. Okay. Bueno, después cuando terminemos el repaso de la síntesis de este tema y algún ejercicio, si hay más dudas de esta guía anterior o la anterior, lo pueden consultar también, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a arrancar con la síntesis del tema topología de la recta real. En realidad estos conceptos que vamos a ver de topología no solamente aplican a la recta real, sino a cualquier espacio métrico. Lo que se dice en espacio métrico es un conjunto de cosas, que pueden ser números u otras, en la cual hay definido una distancia, ¿sí? Y entonces eso nos permite definir para empezar el concepto de entorno. Entorno con cierto radio, que es un número positivo, radio, y centro, el que sea, ahí dice 6, es el conjunto de todos los elementos del espacio o el conjunto que sea que distan menos de R del centro, ¿sí? Yo a veces los dibujos los hago en el plano porque es más visualmente más demostrativo. Por ejemplo, si yo tengo un punto en el plano C y quiero definir el entorno de C de radio R y esta distancia de acá hasta acá es R, entonces el entorno vendría a ser un círculo de radio R. El entorno de C de radio R es el conjunto de todos los X que pertenecen en este caso al plano, tal que la distancia de X a C es menor que R. En el caso de ser números reales, lo graficamos como una recta. Si tenemos un C acá, sería el intervalo abierto que va de C menos R a C más R. Y la distancia en los números reales es el valor absoluto de la diferencia. ¿Verdad? La distancia entre los números es el valor absoluto de diferencia. Entonces, en ese caso, el entorno de C de radio R es el conjunto de los X pertenecientes a R, tales que X menos C es menor a R. O sea que sería
el intervalo C menos R, C más R. Los puntos que difieren del C menos de R es este intervalo abierto. Es abierto porque acá dice menor estricto. El igual no está adentro. ¿Tá? El C menos R y el C más R tienen distancia R y no es entonces menor a R. ¿Sí? También se le llama, al entorno se le llama vecindad o bola abierta. Y no me acordé en otros nombres por ahí. Lo de bola viene porque en el espacio, en R3, un entorno de un punto es una esfera centrada en ese punto. O una bola. Esa es la definición que está ahí, entonces entorno. Y entorno reducido es el entorno cuando le sacamos el centro. Cuando a un entorno le sacamos el centro se llama entorno reducido y se escribe con asterisco. El reducido de C de radio R es el entorno de C de radio R menos el centro. ¿Sí? Eso es el entorno reducido. Y hay, en función de, bueno, usando esta definición de entorno, cuando tenemos un conjunto y vamos a considerar los puntos del espacio, tanto los de conjunto como los que no lo son, se pueden clasificar o definir esas cosas que están ahí. Que voy a hacer el ejemplo en el plano. Supónganse que tenemos este conjunto S y supónganse vamos a suponer que en esta parte que hago punteada, en la parte punteada de la curva, los puntos limitan, los que quedan para arriba quedan adentro del conjunto, son del conjunto, los que están para afuera no lo son, y la línea punteada tampoco del conjunto. Pero la parte llena sí son puntos del conjunto. ¿Sí? Entonces, si tenemos un punto, se define punto interior como un punto en el cual hay algún entorno que está incluido en el conjunto. Entonces, por ejemplo, si tengo un punto acá, este punto no es interior porque no hay ningún entorno que se recuerden, sería un circulito que esté incluido en el conjunto, ¿sí? Ninguno, por más chico o grande que sea, no va a estar dentro del conjunto porque para empezar el centro del entorno no está en el conjunto, ¿sí? En cambio, un punto acá adentro, si yo elijo, bueno, si elijo un entorno muy grande, no va a estar incluido en el conjunto, se va a salir, va a ser demasiado grande, pero si es suficientemente chico, sí encuentro por lo menos ese que está incluido en el conjunto. Así que este punto es interior, ¿sí? Y por supuesto cualquier entorno más pequeño de radio menor también va a estar incluido, ¿no? Después se define, bueno, fíjense otra cosa, hay un punto acá que esté justo sobre la curva que limita el conjunto, no es interior porque cualquier entorno que uno haga va a tener puntos adentro y afuera, nunca va a estar incluido en el conjunto, ¿sí? Entonces este no es interior, este tampoco, pero esto sí. Esto simplemente pone, digamos, en rigurosidad la definición intuitiva que uno tiene de lo que es un punto interior. ¿Qué es estar adentro? Bueno, que está adentro. Pero rigurosamente lo definimos de esta manera. Cuando encuentro un entorno que está incluido en el conjunto. Vamos a agregarle algunos puntos más al conjunto S. El conjunto S también tiene estos tres puntos, también son de S. ¿Ah? Estos puntos que son de S tampoco son interiores, porque si yo, cualquier entorno, si bien tiene al centro que es del conjunto, tiene un montón de puntos alrededor que no lo son. Por más chiquito que lo haga, no va a estar incluido en el conjunto. Acuérdense, aunque no lo noté acá, que el R tiene que ser mayor a 0, ¿sí? El radio del entorno, ¿sí? No puede ser radio 0, ¿ok? Entonces este tampoco es interior. Ahora vamos a la definición de punto exterior.
punto exterior intuitivamente sería este, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sería exterior al conjunto. Y la definición dice que es exterior si existe algún entorno que sea disjunto con ese. ¿Saben lo que son conjuntos disjuntos, verdad? Cuando su intersección es vacía, no tienen puntos en común. ¿Sí? Y este punto, si yo elijo un entorno, bueno, si elijo un entorno muy grande va a tener algunos puntos del conjunto. Pero si lo elijo suficientemente chico, ese entorno es disjunto del conjunto. Y entonces este punto es exterior. ¿Sí? Este punto de acá que estaba sobre la curva, por más que yo haga muy chiquito el entorno, siempre va a tener puntos de conjunto. ¿Sí? Porque va a haber una parte, la parte de abajo, digamos, va a estar adentro. ¿Sí? Entonces este no es exterior, porque no hay forma de que el entorno sea disjunto del conjunto. Por supuesto, un punto interior tampoco, ¿sí? Porque todo entorno va a tener puntos del conjunto. Puede que tenga algunos, si es muy grande, que tenga puntos que no lo son, pero va a tener todos los puntos cercanos al centro, van a ser de conjunto. Bueno, esta frontera también. Fíjense que bueno, este que pertenece al conjunto, no puede ser exterior porque por más yo puedo hacerlo chico el entorno, pero el centro, que es el punto, está en el conjunto, ¿no? Así que por lo menos voy a tener al centro que está en el conjunto y no va a ser exterior. Entonces el único exterior sería el de estos que pusimos acá es este, y el único interior es este. Y después dice punto frontera es cuando no es ni interior ni exterior. Entonces este, que vimos que no era interior y que tampoco es exterior, es frontera. Este también es frontera porque también vimos que no era interior ni exterior. Y todos los puntos que están sobre la curva esta, incluyendo la parte punteada, son puntos frontera, porque no son ni interiores ni exteriores. Porque el interior es lo que está adentro de esta curva y nada más. El punto para ser interior tiene que estar acá adentro. Ni siquiera puede estar en el borde, ni en este borde ni en este, ¿no? Para ser exterior tiene que estar afuera del conjunto, pero no puede estar en el borde, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? Que no son ni interiores ni exteriores. Toda esta curva sería la frontera, ¿sí? Y estos puntos también son fronteras, porque no son ni interiores ni exteriores. Fíjense algunas observaciones. Los puntos interiores del conjunto, los puntos interiores tienen que ser puntos de conjunto, porque si hay un entorno que está incluido en el conjunto, como el centro es el punto, entonces tiene que pertenecer al conjunto. Así que los puntos interiores pertenecen al conjunto. Los puntos exteriores no pueden pertenecer al conjunto, porque si no el centro del entorno sería del conjunto y no sería disjunto el entorno del conjunto. Sería frontera ahí, ¿no? El de la frontera puede ser o puede no ser. Se dan los dos casos. Por ejemplo, acá, este punto frontera y pertenece al conjunto, pero podría tener acá un puntito frontera que no pertenece al conjunto. Vamos a ver algunos ejemplos en R también. Supónganse que tenemos en R el intervalo 0 abierto, 1 cerrado, ¿no? Entonces, los puntos, un punto que esté acá, el entorno, recuerden que es un intervalo abierto alrededor del centro. Si yo tengo un intervalo abierto, un entorno muy chiquito, está todo adentro de este conjunto. Así que este es interior, ¿sí? Uno que esté afuera, este sería exterior, porque encuentro entornos chiquitos que no toca al conjunto. Y este son fronteras, porque no importa lo chico que sea el entorno, va a tener puntos de adentro y de afuera. Este no pertenece al conjunto y este sí, pero los dos son fronteras.
¿eh? Después se define punto adherente si ningún entorno es disjunto del conjunto. Y fíjense que el exterior se definía como los que tenían algún entorno que era disjunto del conjunto. Entonces, el punto exterior, el adherente, es simplemente los que no son exteriores. Entonces, adherente es lo mismo que decir no exterior. ¿Entraría en interior y frontera? Serían los interiores y los fronteras, exactamente. ¿No? Así que también puede decirse que es igual a esto y es igual a interior o frontera. Después, punto aislado. Estos tres puntos que están ahí afuera y son del conjunto, son lo que se dice puntos aislados. Porque cumple con esa definición que dice si hay algún entorno del punto en el cual el único punto de ese es el mismo centro. Y efectivamente yo acá puedo hacer este entorno y la intersección entre este entorno y el conjunto es el centro solo, ¿verdad? Acá este entorno de C, intersección S, es igual solo a C, porque elegí suficientemente chico el entorno para que no quede otro punto. Si lo elegía más grande iban a empezar a entrar esto y capaz que algún pedazo de esta parte. Pero si lo elijo chico hay por lo menos este entorno en el cual el único punto del conjunto es el centro. Eso es lo que se dice un punto aislado y que coincide con lo que la intuición diría, estos puntos que están aislados, porque están lejos de los demás, son del conjunto pero están lejos de los otros puntos del conjunto. Sí. El punto exterior que dibujaste sería aislado también, ¿no? No, porque no es del conjunto y me dice que la intersección tiene que ser C y en realidad este entorno, la intersección con ese es vacía y por eso es un punto exterior. ¿No? O sea que aquel es frontera y a la vez, porque solo tiene centro, es punto aislado. Claro, es más, todos los puntos aislados siempre son frontera. Porque al cumplirse esto, si el entorno chico me queda solamente C, no es exterior porque no es disjunto el entorno de conjunto, esto no me da vacío, me da C. Pero tampoco es interior porque no está incluido en ese. El entorno hay puntos que no están en ese, aparte de C hay otros puntos. ¿Sí? Por eso no es interior ni es exterior y por lo tanto es frontera. Los puntos aislados, o sea que una observación simplemente, punto aislado, si X es punto aislado, entonces X es frontera. Por supuesto hay fronteras que no son aislados, como este o aquel, ¿no? Son fronteras pero no son aislados porque en cualquier entorno, además del centro, hay otros puntos del conjunto. Es más, capaz que el centro no lo es, pero sí hay otros. Y por último se define el punto de acumulación cuando ningún entorno reducido es disjunto del conjunto. Fíjense que como el anterior pero habla de reducido, ¿no? Y entonces, en el punto de acumulación, veamos, todos los interiores son puntos de acumulación porque cualquier entorno no puede ser disjunto del conjunto, va a tener puntos del conjunto porque, aunque sea reducido, ¿sí? Porque todo el entorno está dentro del conjunto. Así que por más que le saque al centro va a seguir siendo no vacía esa intersección. Los exteriores no son puntos del conjunto, así que evidentemente no son de acumulación tampoco. Los fronteras tampoco sí son de acumulación, porque cualquier entorno va a tener puntos del conjunto, ¿sí? Y aunque esté reducido, ¿sí? Aunque yo no considere el centro. Pero este punto
si yo lo hago, fíjense que el entorno, intersección del conjunto es C. Si yo reduzco el entorno, o sea que le saco a C, acá me queda vacío, así que sí, este va a ser disjunto. Entonces, los puntos aislados no son adherentes, perdón, no son de acumulación. Los puntos de acumulación van a ser los interiores y las fronteras no aisladas. O sea, no puede ser ni exterior ni aislado el punto de acumulación. Vamos a anotarlo acá. X de acumulación es igual a que sea interior o frontera no aislado. Acuérdense que los aislados son fronteras, pero estamos hablando de los que son fronteras pero no aislados. A ver, si yo quiero ver acá los puntos de acumulación de este conjunto, vamos a tener, los puntos de acumulación van a ser todos los de adentro, ¿no? Todos los que estén en el interior, Y el punto que está en el cero y las dos fronteras también, porque no son aisladas esas fronteras. ¿Sí? Si yo al conjunto le agrego este punto por acá, ese no va a ser de acumulación. O sea que el conjunto de los puntos de acumulación sería el 0, 1, cerrado. ¿Sí? Ahí. Eso quedó medio chiquito. Entonces se definen algunos conjuntos a partir del conjunto original y se define el interior del conjunto como todos los puntos interiores y se anota ese 0. Vamos a suponer que ese es igual, como hicimos hoy, al intervalo 0, 1 unión el 2, ¿no? Este conjunto sería este intervalo y, bueno, quedó medio cerca, pero supongamos que ese es el 2, ¿sí? El interior, ¿cuál sería del conjunto? Medio. ¿Cómo medio? No, hay un montón de puntos interiores. El 0, 1 y el 2, 1 y el 2. No, el 2 es un punto aislado, entonces no es interior. Todos los puntos en el 0, 1 abierto son interiores, porque cualquiera en este intervalo yo puedo encontrar alrededor de ello un entornito que está en el conjunto. ¿Sí? Por más cerca que esté del 0 acá, yo puedo encontrar un entorno que esté adentro. Lo mismo, por más cerca que esté del 1 acá, le encuentro un entorno que está adentro. En cambio, si está afuera, por más que cerca que esté del 1, voy a encontrar un entorno que no está. El 1 siempre tiene del lado derecho puntos que no son, así que nunca no va a ser interior. Y el 0 tiene del lado izquierdo puntos que no son del conjunto, tampoco es interior. Me queda esto, ¿sí? Una consulta, ¿por qué no le pone coeficiente en ese caso al 1? ¿Cómo? Yo te hago una consulta. ¿Por qué no le pondría coeficiente? Porque justo en el punto 1 habría una frontera. ¿Por qué no le pongo corchete? Sí, en la parte de la solución. De abajo, Acá lo puse el corchete. Sí, de abajo no. Abajo no, porque el 1 no es un punto interior. Porque para que sea interior tengo que encontrar por lo menos un entorno que esté adentro del conjunto, todo el entorno. Ahora, si yo hago un entorno del 1 del lado derecho, va a tener puntos que no son del conjunto. Sí, por eso. Entonces no va el 1. ¿Entendió? Bueno, aparte que, fíjense, intuitivamente qué es lo que está adentro del conjunto. No que pertenece al conjunto todo esto, pero lo que está en el interior hay que sacarle la frontera, me queda esto solo. Después el otro, bueno, y así se anota con un cerito, con un exponente como si fuera una O, ¿sí? El interior. El siguiente es el conjunto de los puntos exteriores, que Interior o frontera no aislada. los puntos exteriores se anota SE.
esto es el exterior de S. Recuerden que son puntos que existe por lo menos un intervalito que no se interseca con el conjunto. Y entonces el conjunto es este, el exterior, este punto es exterior, y cualquier punto por más cerca que esté acá del 0 va a ser exterior. Vale, desde el menos infinito hasta el 0 sin incluir. Claro, sería, para empezar, de menos infinito a 0 abierto. Sí. Pero si está encima del 1, sin ser el 2, o sea, si está entre 1 y 2 abierto, también es exterior, Sí, tenés que incluir. ¿verdad? Así que ahí, 1, 1, 2 abierto. Y después otra unión y desde el 2 hasta el de más 2 a infinito. más infinito también son exteriores. ¿Sí? La frontera del conjunto se anota con este simbolito. Profe, ¿el 1 no sería con corchete? No, porque el 1 no es exterior. Porque no voy a encontrar un entorno que no se toque con el conjunto. El 1 es frontera. Y el 0 también. Y el 2, como es un punto aislado, también. Así que la frontera, en este caso, es el 0, el 1 y el 2. ¿Sí se anota así la frontera con ese símbolo? Con este símbolo, sí. Como una S. Es como una delta, digamos. Es como igual al símbolo que se usa para las derivadas parciales. Entonces tenemos el interior, el exterior y la frontera, que fueron los primeros que definimos. Después se habla de que el punto de el conjunto de los puntos adherentes se llama la adherencia de S o la clausura, y se anota con un techito. Ese techo, estos son los puntos adherentes. ¿Sí? Bueno, yo lo borré ahora, pero los adherentes, ¿qué eran? Eran los interiores o los que no eran exteriores, digamos, ¿no? Porque el adherente era el que todo entorno, intersección y conjunto eran los vacíos. Entonces lo único que deja afuera es lo que tiene algunos vacíos, que son los exteriores. ¿Sí? Así que sería, en este caso, todo menos, los del conjunto y en la frontera, los interiores y la frontera. Si unimos estos dos, ¿sí? ¿Qué me queda? Del 0 al 1 cerrado, porque acá estaba abierto, pero agrego las fronteras, y el 2. O sea que me queda el 0, 1, unión, el 2. Sí. ¿Por qué se le llama clausura? Porque lo que hace es cerrar el conjunto donde es abierto. ¿Sí? Me da igual que el conjunto, pero como le agrega la frontera al interior, ¿ah? Sí. La definición de frontera antes decía que eran los interiores o la frontera no hay nada. ¿Cómo? No. La definición de frontera es el que no es ni exterior ni interior. No, perdón, sí, la adherencia. La adherencia, sí. No, los puntos de acumulación eran estos, ¿eh? Ah, ok. Esto de acumulación. Pero no tiene un nombre el conjunto de los puntos de acumulación. ¿Ah? Pero si yo le quisiera ver cuáles son los puntos de acumulación, llamémosle de S, va a ser el 0,1 cerrado sin el 2. El 2 no es de acumulación. Bueno. Y después se define conjunto abierto y conjunto cerrado. ¿Y a qué se le llama conjunto abierto? S es abierto si S es igual a su interior. Y cerrado, S cerrado, si S es igual a su clausura. Y por eso se dice clausura, porque cierra. Entonces,
este conjunto que teníamos acá es igual a su interior. No, así que no es abierto este conjunto. ¿Es igual a la clausura? No. Tampoco. Así que no es ni abierto ni cerrado. Cuando hablamos de intervalos, fíjense que un intervalo abierto, A, B, cualquiera, ¿sí? El interior del intervalo, ¿cuál es? De A, B el mismo. Es igual. ¿Sí? Si ese es esto, entonces esto es igual a ese interior. Porque todos los puntos entre A y B, cualquiera, yo le puedo encontrar un entornito que esté adentro. Vamos a cambiar de letra. Si A es igual a B cerrado, el interior es a B abierto, ¿verdad? Porque el A y el B son fronteras. ¿Sí? Ahora, todos estos son puntos de acumulación, porque son, dijimos, los puntos interiores y la frontera no aislada. Punto aislado no tiene ninguno, ¿sí? Y contiene a la frontera. El A y el B que están en la frontera están en el conjunto también, así que su clausura a techo es el mismo conjunto. Así que el AS es cerrado. Y por eso a estos intervalos se le dicen cerrados y a estos se le dicen abiertos. Porque entran dentro de esta definición. Lo único de la definición es... sí. ¿Y no podría ser también un punto de acumulación? Sí, también son puntos de acumulación, sí. Porque, o sea, justo es A y B y no hay ningún punto Sí. interior, pero no pueden ser los Claro. dando acumulación. Esto también es igual al conjunto de sus propios puntos de acumulación. ¿Ah? Ahora, si C fuera A, B, unión, un C que esté fuera de ese conjunto, ¿sí? Este también es cerrado. ¿Ah? Porque todos estos son puntos de acumulación, puntos adherentes, ¿sí? Así que este también es cerrado. Porque la clausura, recuerden, es igual al interior unión la frontera. Esa es la clausura. Y acá el interior es AB, abierto, y si le agrego la frontera, le agrego el A y el B, y le agrego el C, que también es frontera. Así que me vuelve a quedar lo mismo que tenía el conjunto. ¿Qué quisiste poner? C barrita. El A era aquel. Ah, sí. ¿Cómo? Ah, sí. Sí. Gracias. Bueno, entonces así se define el conjunto abierto y conjunto cerrado. Bueno, se puede demostrar, en realidad casi todos los conjuntos son o abiertos, si es abierto no es cerrado y si es cerrado no es abierto. Pero hay dos conjuntos que son cerrados y abiertos a la vez. Uno es el conjunto de todos los reales, que es cerrado y es abierto. ¿Por qué es abierto? Porque su interior son todos los reales, ¿sí? Pero también es cerrado, porque todos los puntos de adherencia son reales. Así que también es igual a su clausura. Por lo tanto, los reales son abiertos y cerrados. Y el conjunto vacío también es abierto y es cerrado. Por el conjunto vacío, el interior es vacío, la frontera vacía, y la acumulación, todos son vacíos, al menos el exterior, que son los reales, ¿no? Es lo único que no es vacío. Entonces, el conjunto vacío, su interior es también vacío, es igual. Pero su adherencia también es vacía, así que es igual a la cosa. Así que el conjunto vacío y los reales son abiertos y son cerrados. También se puede probar que el complemento de un abierto es cerrado y que el complemento de un cerrado es abierto. En el caso de los reales y los vacíos son complementos entre sí, ¿no? Pero si yo tengo el intervalo los reales menos el intervalo AB, este intervalo es cerrado.
Y esto es el complemento, así que esto es abierto. ¿Sí? Fíjense que cómo lo pondríamos, como menos infinito A, unión B, más infinito. Acá se ve clarito que es abierto. Es lo mismo esto que esto, ¿verdad? ¿Ah? El complemento de un cerrado es abierto, el complemento de un abierto es cerrado. ¿Sí? Y había un ejercicio para la clase que es ese. Una cosa que les quería comentar en cuanto a los puntos de acumulación. Recuerden que el punto de acumulación es sin ningún entorno reducido es disjunto del conjunto. O sea que siempre en cualquier entorno hay puntos del conjunto que no son el mismo punto, ¿sí? Por el entorno dice reducido. Entonces, supónganse que tengo un punto, perdón, no sé para qué busqué el coso ese. Supónganse que tengo este punto acá, llamémosle A al punto, o a chica mejor, ¿tá? Este punto A, que es de acumulación de un conjunto S. ¿Eso qué significa? Que si yo le hago un entorno, tiene que haber algún punto del conjunto que no sea este, ¿verdad? Vamos a suponer que es este. Hay un punto del conjunto. Entonces yo podría hacer un entorno más chiquito que dejar a este afuera, ¿verdad? Y entonces, como es punto de acumulación, en este también tiene que haber un punto del conjunto. Así que tiene que haber por lo menos este. Y puedo hacer otro entorno más chiquito y tiene que haber otro punto del conjunto, ¿sí? Entonces, la cantidad de puntos cercanos a este es infinita, porque yo siempre puedo encontrar uno más. Si ustedes me dicen hay una cantidad finita de puntos, entonces no podría ser de acumulación, porque yo me tomo el más cercano y hago un entorno que sea más chico, y ahí me daría que es aislado, este punto o exterior. No un punto de acumulación. Entonces los puntos de acumulación tienen infinitos puntos del conjunto cercanos a él, ¿sí? Por eso se llama acumulación, porque como que se acumula el conjunto alrededor de ese punto. Ese punto puede o no ser del conjunto, no importa, ¿sí? Pero el concepto este me permite decir que en cualquier entorno, por más chiquito que sea, yo puedo encontrar un punto, algunos puntos del conjunto, ¿sí? Y como le decía, la cantidad es infinita. No puede haber una cantidad finita de puntos cercanos al punto de acumulación, ¿sí? Siempre van a ser infinitos. Y hay un teorema que se llama de Bolzano-Weierstrass y que ahí no se ve bien, que dice lo siguiente, que si dado un conjunto de números reales que tenga infinitos elementos, está difícil de leer porque está con los caracteres están todos cambiados. Ah, yo lo había cambiado, pero lo cambié en la computadora de casa, no en el pendrive. Que tenga infinitos elementos y que sea acotado, entonces tiene al menos un punto de acumulación. O sea, si tengo A con infinitos elementos y acotado, entonces existe al menos un punto de acumulación. Vamos a ver primero un par de ejemplos donde no son infinitos y acotados y no tienen punto de acumulación. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto, si tengo que A es el conjunto 1, 2, 3, 4, tiene una cantidad finita, acá no hay punto de acumulación. Son todos puntos aislados y nada más, ¿sí? Si tengo el conjunto B, que sería el conjunto de los n, tales que n pertenece a n,
o sea, es n, perdón, n, sí, está bien así, el conjunto de los naturales, de los números naturales dentro de los reales. Este conjunto sí tiene infinitos elementos, ¿ah? Pero son todos aislados otra vez, no hay punto de acumulación. Pero Bolzano va y atrás me dice que si tiene infinitos elementos, infinito se refiere a la cantidad, no a que esté acotado o no acotado, ¿sí? Tiene infinitos elementos, pero es acotado. ¿Qué pasa? En algún lugar se están, uno encima del otro, se están apretando, ¿sí? Porque hay infinitos dentro de un lugar que está acotado, ¿sí? Es como que tengan un colectivo y le metan infinita gente adentro. Capaz que hay algún asiento libre, pero en algún lugar hay un montón metidos en el mismo asiento, ¿sí? Eso es lo que dice el teorema de Bolzano, que no lo vamos a, de Bolzano-Weierstrass, que no lo vamos a probar. ¿Pero se puede tener un conjunto con infinitos elementos pero que sea acotado? Sí. Eso, por ejemplo. Y uno, por ejemplo, es el del ejemplo de este ejercicio. El natural es acotado. No es acotado el conjunto de naturales. Pero yo podría poner el conjunto S igual al conjunto de los X, que son tal que X igual a 1 sobre N con N natural. ¿No? Estos puntos, fíjense que son todos positivos, ¿no? Porque si N es natural, 1 sobre N es positivo. Así que está acotado inferiormente por el 0, ¿sí? Y son todos menores que 1, porque si N es natural es mayor o igual a 1, entonces 1 sobre N es menor o igual a 1. Entonces, el X, si X pertenece a S, entonces X mayor que 0 y X menor o igual a 1. Entonces es acotado superiormente e inferiormente. Vamos a hacer un dibujito de eso. Profe, ¿Sí? acotado es solo los puntos aislados, ¿no? ¿Cómo? Acotado es solo los puntos aislados. No, acotados son los conjuntos, no los puntos. ¿Ah? ¿Y cuándo un conjunto era acotado? Cuando tenía cuando era acotado inferior y superiormente. ¿Cuándo es acotado inferiormente? Cuando hay algún número que es menor o igual que todos los elementos del conjunto. Sí, acá. Y acotado superiormente cuando hay un número que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Este se llama cota superior, este cota inferior. Lo vimos hace una o dos clases, no me acuerdo. Pero en ese caso X es mayor a 0, no mayor igual. No, es mayor, pero el 0 es cota inferior. El 0 es menor. ¿Tá? Si es menor igual. ¿No? Decía, vamos a ir poniendo puntos acá. 1 sobre 1 es 1, está acá, ¿sí? 1 sobre 2 es un medio, estará por acá. 1 sobre 3, un tercio, está por acá. 1 sobre 4 debe andar por acá. 1 sobre 5 por acá. 1 sobre 6 por acá, ¿no? Y así se van a ir metiendo todos los puntos. Y acá en este pedacito hay infinitos puntos, ¿sí? Y entonces, si yo elijo cualquier entorno del 0, siempre aumentando suficientemente el n voy a encontrar algún punto acá adentro, ¿no? Si este tiene radio R, elijo n mayor que 1 sobre R y listo. Va a ser 0, algo. Claro. ¿Ok? Entonces el 0 es punto de acumulación. ¿Sí? Porque en cualquier entorno del 0, aunque no pertenece al conjunto en este caso, bueno, por supuesto, en el conjunto no. Nunca va a dar, no, ningún elemento de estos me va a dar igual a 0. Porque 1 sobre n, no importa lo que vaya n, no es 0. ¿Ah? Pero hay infinitos puntos, hay puntos en cualquier entorno reducido del 0. ¿Sí? Si yo le agrego el 0 a este conjunto, le podría agregar 0. Igual sigue siendo punto de acumulación. Porque la definición del punto de acumulación no depende de que esté o no en el conjunto, porque como hablamos de entornos reducidos, igual si está no se toma en cuenta.
tiene que haber otros puntos. ¿Sí? Bueno, y este es un caso donde se cumple entonces el teorema de Bolzano-Ballestra, ¿sí? Un conjunto con infinitos elementos y acotado. También podríamos poner algún ejemplo más evidente, por ejemplo, si ese es, a ver, el 0,1 unión el 2, como pusimos, bueno, no es el de hoy porque es abierto. Acá hay infinitos puntos. Y este conjunto es acotado, porque son todos mayores que 0 y todos menores o iguales a 2. ¿No? Así que tiene que haber al menos un punto de acumulación. Y sí, todos los puntos de acá son puntos de acumulación. Este no, porque este es aislado. No hay entornos evidentemente chicos que ya no tiene, si lo reduzco, no queda ningún elemento del conjunto, ¿verdad? Pero acá, por más que chiquito que sea, si elijo, no sé, 1/100000, vos puedo encontrar un entorno de radio la mitad de 1/100000, que está todo dentro del conjunto, y por lo tanto el entorno reducido tiene puntos de conjunto. ¿Sí? Bueno, y el ejercicio, ¿querés verlo vos? ¿O lo...? Dale. Bueno, voy probando algún software ahí. Mostrarle que es racional primero. Yo voy usando. Uno más uno sobre n. Sí. Decía probar que eran racionales. Acá está. Sí, acá. Bueno, tenemos que considerar este conjunto. Dice, probar que sus elementos son números racionales. ¿Cuándo un número es racional? ¿Cuándo se puede expresar como fracción? O sea, una división de enteros. Bien. Entonces tengo que probar que cada uno de los elementos que está en este conjunto los puedo expresar como una fracción de enteros, una división de enteros. Bueno, esto que tengo acá adentro, el 1 más 1 sobre n, lo podemos juntar y expresar como una sola fracción, ¿no? Denominador sería n y n más 1. N más 1. ¿Sí? O sea que es una fracción. Y después lo teníamos elevado a la n. O sea que en definitiva es esto a la n. Y tener una fracción a la n es lo mismo que el numerador elevar a la n y el denominador elevar a la n. O sea que es n más 1 a la n sobre n a la n. ¿Sí? Y esto es un entero porque n es natural, o sea, de hecho es un natural, porque n es natural, si le sumo 1 sigue siendo natural, y multiplicarlo por sí mismo n veces sigue siendo natural, y acá abajo lo mismo, un natural multiplicado por sí mismo n veces sigue siendo natural, así que es un racional. Para cualquier n, ¿no? Bueno, no, 0 está excluido. Pero para todo n natural. 0 natural. No. Para considerar el 0 tengo que poner n sub 0. Y ahí estoy considerando el 0. Si pongo solo n, si no tiene el cerito acá abajo, empiezo de 1. Bueno, y después preguntaba, ¿está acotado inferiormente? Sí. Sí. ¿Cuál puedo decir que es una cota inferior? Es mayor a 1. 1 más 1 sobre n a la n. Fíjense que el primer elemento, ¿cuánto nos daría? Yo más o menos pienso en algunos elementos. Cuando n valga 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2 a la 1. Cuando n valga 2, voy a tener 1 más un medio,
¿sí? Que son 3 medios al cuadrado. 3 medios cuadrado, 9 cuartos. O sea, un poquito más grande que 2. Si n vale 3, nos queda 1 más 1 tercio, son 4 tercios al cubo. Son 64 sobre 27, que debe dar 2 y pico. ¿Sí? O sea que cada vez que voy aumentando el n, ¿qué pasa con esto? Se va haciendo un poquito más grande que 2. ¿Sí? Entonces sabemos que esto es siempre mayor o igual que 2. ¿Sí? Porque el primer término me da 2 y todos los demás me dan más grande. Ustedes dijeron todos eran más grandes que 1. Sí, está bien, es verdad, 1 también es cota inferior, pero esto es como un poco más fuerte, ¿no? Porque está más cerca del primer elemento, que es más chiquito que el 2. ¿Sí? Y la idea entonces acá es pensar qué pasa si yo voy agrandando el n. Esto me da 2,25. ¿Y esto cuánto es? Pónganlo en la calculadora. 2, ¿cuánto? ¿Eh? 27. Ahí te lo puse en GeoGebra, ahí lo que podría ser útil. Para que le dejemos el color, a ver si vea mejor. Vamos a hacer el n igual 4. Sería 1 más 1 cuarto, son 5 cuartos. Ahí tenemos el 1. A la 4. Dígame cuánto de esto. ¿Cuál? ¿De 4? 2,44. ¿Ven que va aumentando siempre un poquito? ¿Pero qué creen que va a pasar cada vez que aumente la n? ¿Se va a ir a un número extremadamente grande porque veo que va aumentando? ¿O en algún momento se va a planchar? Va a tender a 2,97. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Teníamos que usar un software, ¿no? Porque si no estaría eternamente calculando. Ahí en la pantalla arriba, a ver si le voy a agrandar un poquito el tamaño, propiedades, a ver, tamaño, estilo. No. Ah, del punto que les da. Ahí está el punto que corresponde a n igual 1. Yo voy a ir corriendo acá y me va a dar... Perdón, 2.25 es el segundo. está el 2, el 2.25, 2.37. más o menos 37, 2.44. 2, Fíjense que es creciente, cada vez que aumenta el n se corre hacia la derecha, ¿no? y fíjense que ahí cada vez empiezan a dar más, casi igual, ¿no? Y se está acercando a 2,7, más o menos. ¿Sí? Más adelante, creo que con la definición de límite, ¿no? Se da la definición. Sí, sí. Más adelante cuando definamos lo que es el límite, ¿sí? El límite, por ejemplo, de una sucesión, como sería esto, vamos a definir que esto en realidad es la definición del número e. ¿Sí? ¿Conocen el número e, el número irracional? Como tenemos el número pi, existe el número e, por ejemplo. Bueno, el número pi viene del tema de la circunferencia, cuántas veces entra el diámetro en la circunferencia. Bueno, el número e viene de querer definir cuál es el límite de esta sucesión. ¿Sí? Entonces esto tiende al número e. ¿Sí? Porque justamente se define como el límite al cual está tendiendo el número que se acerca a esta sucesión. ¿Sí? Se puede demostrar que ese conjunto es acotado porque son todos los números mayores que 2 y todos menores que 3, para empezar, ¿no? Y tiene infinitos elementos, así que tiene un punto de acumulación. Bueno, ese punto de acumulación es el supremo, que es el número e, ¿sí? Y se puede probar que no es racional ese número, ¿sí? Entonces, a pesar de que todos los elementos del conjunto son racionales, su supremo, que es su punto de acumulación, no es racional. ¿Por ende no es parte del conjunto? ¿Cómo? ¿Por ende no es parte del conjunto? No, no es parte del conjunto, claro. Fíjate que acá tenés que poner sí o sí Claro, mayor, sí. porque no toma nunca este valor, tiende. O sea, cada vez que agarrando más cerca está, pero en realidad nunca lo toma.
Claro, sí, Un acotado gallego. sería de 2 Sí. a 6 sin incluir número. Claro, este sí acaba igual porque el primer término te da 2. Claro, ¿sí? claro. Este sería un ínfimo porque es la mayor de las cotas inferiores. Una cota inferior sería el 1, como me dijeron, todos los términos son mayores que 1, es verdad. 1 es cota inferior, pero este va a ser el ínfimo porque es el más grande de todos los menores. Claro. ¿sí? Y este sería el supremo porque es el más chico de todas las cotas superiores. Pero entonces el ejercicio ese no era racional, no se podía poner que era racional. Racionales son los términos de la función. Lo que no es racional es a lo que tiende. Ah, ok. ¿sí? El supremo, o sea, la cota superior que estoy encontrando, no es racional. Pero cada uno de los términos sí. ¿Qué más pedía? Nada más, ¿no? No, nada más. Vamos a ver si no, yo estaba por pensé que no iba a utilizar es más corta que la que viene. Bueno, nada, estamos sobre la hora, no da para hacer nada más de la guía, pero traten de hacer algo de la guía, en especial el ejercicio 7, que usando las definiciones que vimos, se puede ver si son ciertas o no esas afirmaciones. ¿Cuál, perdón? El 7. El 7, sí. ¿No?